Buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio al segundo día de capacitación del curso Introducción a MATLAB para ingenieros. Muchas gracias a todos los participantes. Les recordamos mantener las normas en etiqueta. Y bueno, antes de empezar, vamos a dar paso a nuestra presidenta del capítulo de Robótica y Automatización, Nicole Ortega. Adelante, Nicole. Gracias, Cris. Buenas noches con todos. Primero quisiera agradecerles por la gran acogida que ha tenido este curso, destacando que los países en los que ha tenido acogida son en Ecuador, Colombia, Perú, México, Bolivia, Guatemala, Argentina, Chile, Honduras, El Salvador, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua y, como ya se mencionó, Chile. También se les recomienda que los grupos de WhatsApp tienen una cierta descripción para que sigan todos esos pasos, para que entren al grupo de Classroom donde serán subidos los deberes. Y también aquí podemos encontrar todo el material que usamos en las clases. Además, me gustaría mencionarles que la anterior transmisión por Facebook tuvo un alcance de 2,710 personas. Entonces, por lo cual les pido de una forma comedida que me ayuden y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En las redes sociales de RAS, en Facebook, en Instagram y en YouTube, y de Escuela de Ingenieros, en Facebook y en Instagram. También recordarles de nuevo que estamos transmitiendo por Facebook en caso de que la sala de Zoom se llene. Muchas gracias, Cris. Puedes continuar. Muchas gracias, Nicole, por todas las aclaraciones. Bueno, ya sin nada más que agregar, vamos a dar paso a Isaac Alpala para continuar con la capacitación. Adelante, Isaac. Buenas noches con todos, con todas. Pues bueno, empezamos con la capacitación del día de hoy. Denme un segundito nada más para poder compartir pantalla. Y empezamos. Pues bien, para empezar, una pequeña aclaración antes de... el día de ayer me comentaron que estaban llegando bastantes preguntas acerca de dónde se puede, cuál es el sitio de MATLAB, o de dónde se puede obtener el software y todo eso. Entonces, revisemos rapidito sobre esto. Entonces, primero, para ingresar a cualquier lugar, bueno, para ir al sitio oficial de MATLAB, simplemente en el navegador ponemos MATLAB y directamente la primera búsqueda ya es el sitio oficial. El sitio se llama www.mathworks.com. Entonces nosotros le damos clic y al hacer eso podemos ver que nos lleva al sitio oficial, donde, bueno, podemos encontrar mucha información, los productos, soluciones, la academia, soporte, comunidad, eventos y bueno, mucha más información. Entonces aquí es donde ustedes pueden encontrar toda la información. Luego de eso, si es que alguien necesita obtener MATLAB, igualmente en esta misma página, nos venimos a la parte superior derecha. En este caso sale digamos que una mini foto de perfil como que por defecto de la cuenta, que es porque yo estoy logueado directamente dentro de MATLAB, porque se puede ingresar como si fuera Facebook, Instagram, así. Como cualquier lado, ¿no? Que ahora solicite ingresar. Entonces ustedes se registran todo eso y vienen para acá y le dan en Get MATLAB o Obtener MATLAB. Y al hacer eso, les dará las tres opciones. O bien pueden obtener una versión de prueba de 30 días, le dan en Download a Trial, y con eso ya directamente se descarga, ¿no? Lo instalan como cualquier programa, siguiente, y listo, no hay ningún problema. Que obviamente es válido solo por 30 días esa versión. Pueden obtener mediante una licencia académica, si es que están en una institución como estudiantes, como profesores o semejante, es muy probable que su institución tenga un convenio con MathWorks, porque generalmente casi cualquier universidad tiene, la verdad, o instituto, entonces pueden consultar por eso en tal vez su secretaría o coordinación para obtener la licencia sin ningún problema y así obtienen la licencia académica. O directamente pueden comprar una licencia. Sí hay distintas versiones, desde la versión estándar hasta las versiones, que es digamos, la general, pero obviamente la más costosa, hasta la versión estudiantil, que ya es una versión un poco más ligera, pero es de las más económicas.
Entonces, esas son las formas en las que podemos obtener MATLAB. Ahora sí, continuemos con donde ayer nos quedamos, y es acerca de el despliegue de datos. Sí, nos quedamos ayer en el despliegue de datos. Recapitulando ayer, vimos un poquito de la interfaz de MATLAB, rapidito haciendo una pequeña recapitulación. Vimos acerca de la interfaz de MATLAB, cómo MATLAB se muestra al principio, cómo podemos modificar, cómo podemos alterar. Eso lo pueden ver en la clase grabada o en la retransmisión también que está grabada en Facebook y en las páginas que ya se mencionó al principio. Entonces, eso fue lo que se vio. Después de eso se vio el tema 1, que básicamente fue una breve introducción, una casi que motivación de lo que es MATLAB y para qué lo podemos utilizar. El tema 2, en cambio, fue una introducción breve a lo que es el editor, qué es lo que podemos hacer, por qué utilizar un live script y utilizar directamente el live editor en lugar de utilizar los scripts normales, etc. Y vimos una pequeña introducción al tema 3, que son los conceptos generales dentro de MATLAB. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí empecemos en donde nos quedamos el día de ayer, que es el despliegue de datos. Pues bien, permítanme maximizar. Ahora sí. El despliegue de datos dentro de MATLAB se lo realiza de dos formas, básicamente, y es una diferencia también con respecto a otros lenguajes. Por ejemplo, si yo ingreso cualquier variable, por ejemplo, voy a poner mi edad otra vez. Voy a poner mi edad y suponiendo que tengo unos 45 años, no soy tan viejo, pero es un ejemplo. Entonces voy a poner esto ya. Entonces yo compilo esto con control enter y podemos ver que sale aquí mi edad. Entonces mi edad igual a 45. Entonces yo ahí estoy desplegando información directamente. A diferencia de otros lenguajes que nosotros en otros lenguajes como Python, como R, por ejemplo, cuando nosotros creamos una variable o hacemos algún tipo de cálculo, proceso, lo que sea, no se despliega por defecto la información, a excepción que nosotros utilicemos una función que se llama print. Pero dentro de MATLAB no es lo mismo. Nosotros, si es que le dejamos así nomás, se despliega, como podemos ver, aquí está el despliegue de la información. Si en cambio yo le pongo punto y coma, es lo que evitará que se despliegue. Sigue existiendo, por si acaso. Aquí vamos a ver, permítanme eliminar un par de variables que tengo acá. Ya, entonces podemos ver que a pesar de que no se despliegue la información de la variable, sí existe, se está creando. Aquí podemos ver con la función whos que existe la variable mi edad de dimensión 1 por 1, que tiene 8 bytes y es de tipo DOP, que ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero vemos que existe, aunque no se despliegue. Ahora bien, la otra forma en cambio de desplegar, bueno, esto es como que despliego sin poner punto y coma, oculto poniendo punto y coma. Pero si es que yo quiero un despliegue como tal, es decir, sí o sí quiero que se despliegue la información de una forma más genérica, por así decirlo, puedo utilizar la función disp, abro, cierro paréntesis, y como pueden ver ya me está sugiriendo que ingrese mi edad. Entonces al hacer eso yo ingreso mi edad, pongo mi edad, y podemos ver que se despliega. Entonces, aquí podemos ver el despliegue de información. Solo que hay una diferencia, no sé si lo notan, pero es bastante evidente. La función disp me permite desplegar información, pero únicamente el contenido de la variable, más no el nombre. Mientras que si yo omito el punto y coma, me va a mostrar tanto el nombre como el contenido de la variable. Es la diferencia, por si acaso, entre la función disp y el punto y coma. Entonces, eso sería todo. En cuanto al despliegue de datos. Ahora bien, hablemos acerca de los comentarios. Por cierto, el despliegue de datos no se limita solo a esto, por si acaso. El disp viene a ser la versión más simplificada de un print dentro de Python o de R, por ejemplo. Pero existen más funciones como lo son el fprintf y el sprintf, que son dos funciones que ya nos permiten controlar, pero absolutamente todo lo que queramos que se despliegue. Cada espacio, cada salto de línea, absolutamente todo. Mientras que el print no cumple esa función, el disp. El disp únicamente me permite desplegar información y ya. Es decir, no me permite poner espacios, alineamiento, no me permite poner saltos de línea, nada de eso. Únicamente me despliega el contenido de la variable y ya. Es una diferencia. Que aquí tenemos, digamos que dos tipos de despliegues de datos con funciones. Tenemos el disp, que es la forma más sencilla de desplegar, y las funciones fprintf y sprintf, que bueno, ya las veremos una vez veamos esto de los tipos de variables, si no se haría muy confuso. Ahora bien, continuemos.
Los comentarios. Pues bien, en cualquier lenguaje de programación, eso sí es independiente, existen los comentarios. ¿Y qué es un comentario? Pues no es nada más que anotaciones o recordatorios que nosotros nos hacemos como programadores, que nos dejamos para nuestro yo del futuro, o si no, les dejamos comentarios para otro colega con el que estemos trabajando, para que califique el profesor, o en fin. Dejamos comentarios para aclarar nuestro código, para que quede más explícito. Entonces, y los comentarios no se ejecutan, por si acaso. Los comentarios simplemente son eso, comentarios y ya, no son líneas de código como tal. Entonces, dentro de MATLAB tenemos dos tipos de comentarios. Tenemos los comentarios cortos y los comentarios largos. Los comentarios cortos, pues no son nada más que utilizar el símbolo de comentario. ¿Cuál es el símbolo de comentario? Pues es el porcentaje. Nosotros ponemos porcentaje y todo lo que venga después del porcentaje se convierte en comentario. Lo podemos ver incluso porque se resalta de color verde. No sé si se alcanza a ver, pero dentro de sus computadoras de seguro que se alcanza a ver. Que se resalta de color verde. Y si yo doy un Enter, la siguiente línea de código, por ejemplo, 1 más 1, eso sí compila y podemos ver que es igual a 2. Esto de color negro, pero el comentario de color verde. Entonces aquí puedo poner lo que yo quiera. Por ejemplo, este es mi primer comentario, por ejemplo. Ya. Eso es un comentario a breve rasgo y es un comentario corto. ¿Por qué un comentario corto? Porque yo a la final tengo que, siempre que yo quiera ingresar un comentario, tengo que indicarle explícitamente que es un comentario, con el símbolo de porcentaje. Si yo pongo Enter, podemos ver que no se ingresa el comentario. Y si es que yo compilo esto de aquí no es un comentario, yo compilo, me va a dar un error. Me va a decir MATLAB, ¿pero qué es eso? ¿Qué estás ingresando? Entonces, yo tengo que poner un porcentaje y ahí sí se convierte en comentario. En ocasiones, tal vez necesitemos dar más explicación de la que esperábamos. No solo poner, este es mi primer comentario. No solo poner, esta variable significa esto. No solo poner, esta línea de código hace esto, sino tal vez ser un poco más explícitos. No demasiado, pero lo suficientemente explícitos para que se entienda el código fácilmente. Entonces, para estas ocasiones, nosotros tenemos los comentarios largos. ¿Cuál es la sintaxis de un comentario largo? O la estructura, dicho de otra forma. ¿Cómo se escribe un comentario largo? Ponemos porcentaje, abro llave, doy doble enter, es decir, voy a dar un doble espacio, aquí un doble salto de línea, perdón. Pongo porcentaje, cierro comentario. Al hacer eso, ¿qué pasa? ¿Por qué le puse así? Porque esto me indica el inicio del comentario largo, esto me indica el fin del comentario largo, y lo que está en la mitad es donde yo puedo poner los comentarios sin necesidad, bueno, puedo escribir los comentarios sin necesidad de poner porcentaje, porque yo ya indiqué que esto es un comentario largo. Entonces esa es la ventaja de los comentarios largos, que yo no tengo que estar poniendo a cada rato estos porcentajes. Entonces puedo poner aquí prácticamente cualquier cosa. Me permiten copiar esto rapidito, y yo pongo Enter y igual sigo copiando cualquier cosa y vemos que se convierte en un comentario largo. Todo esto está en color verde, sin necesidad de ingresar esto. Y si es que yo pongo Enter, aquí obviamente fuera del comentario largo, entonces yo igual pongo 1 más 1 igual a 2. Y vemos que esto es un comentario largo. Aunque cabe destacar que los comentarios largos, digamos que es útil conocerlos, ¿no? No está de más. No obstante, son un poco redundantes cuando nosotros estamos trabajando con LiveScript, porque yo les pregunto, si es que yo tengo la oportunidad de poner texto con formato, puedo subrayar mi contenido, puedo resaltarlo, puedo ingresar incluso una misma ecuación, un proceso, una lista. ¿Cuál es la necesidad de ingresar un comentario largo? Entonces, estos comentarios largos son útiles, sí, no lo niego, pero trabajando dentro de los LiveScripts pierden un poco su relevancia. Entonces, eso nada más. Pero si nosotros estuviéramos trabajando dentro de un script normal, por ejemplo, voy a crear un nuevo script. Por ejemplo, este es un script normal, ¿no es cierto? El que no tiene la zona de despliegue, en el que solo puedo ingresar código, es archivo.m, bueno, todo lo que hablamos el día de ayer. Entonces aquí yo, como no tengo la opción de poner texto enriquecido, texto formateado, entonces yo ahí no tengo otra opción que, si es que voy a describir mi información, no poner a cada rato, me permiten ahorita escribir, repito, cualquier cosa, y esto lo voy a comentar. Como lo comentamos, seleccionamos esto y venimos a las herramientas del editor. Hay una herramienta que me permite comentar. O simplemente aplasto Control R y se comenta automáticamente. Entonces, en lugar de escribir estos comentarios así de forma individual,
y quién sabe, yo tendría que modificar algo y después se modificaría todo. Quien tal vez ya tenga una noción de MATLAB sepa a qué me refiero, que cuando nosotros escribimos muchos comentarios aquí ya, o algo, lo que sea, y de la nada decimos, ah, no, pero aquí tal vez debo añadir una palabra más, una explicación más. Entonces ahí debo modificar absolutamente todos los comentarios, porque se me descuadra, se me desalinea y todo eso. Entonces, para evitar justamente eso, dentro de esto sí puedo poner un comentario largo. Aquí estás. Ya. Abro, cierro, abro, cierro. Listo, esto lo quito. Y aquí ya no necesitaría poner tantos porcentajes, yo los quitaría. Y esto se convierte automáticamente en un comentario largo. Aunque, vaya, en teoría debería... Ah, no, perdón, esto de aquí me está tapando. Ya. Esto de aquí, si se dan cuenta, se me había olvidado un detalle importante. Si ustedes escriben algo en estas líneas de código, por ejemplo, abren el comentario largo y escriben algo aquí, MATLAB lo va a entender como que esto fue un comentario corto en realidad. Entonces, y si se dan cuenta, de la línea 2 a la línea 11 me resaltó de color negro, es decir, es código. Entonces, justamente por eso no debe haber nada. Al hacer esto, fijémonos que ya se convirtió en un comentario largo y acá afuera yo puedo escribir mi código. Uno más uno. Entonces, eso es importante. Y aquí sí tienen mucha relevancia los comentarios largos en un script normal. Pero en un live script, como que pierden su importancia. Pero no está de más conocerlos de cualquier manera. Ahora continuemos con los tipos de variables. Eso sí es bastante importante, los tipos de variables. Dentro de MATLAB tenemos muchos tipos de variables, como en cualquier otro lenguaje de programación. Tenemos, bueno, digamos que en el lenguaje natural, en el lenguaje cotidiano, tenemos números, tenemos letras, tenemos caracteres especiales, yo qué sé. Ya, dentro de los lenguajes de programación existe algo muy parecido, que son los tipos de variables. Y dentro de los lenguajes de programación, por ejemplo, los números, al igual que nosotros en matemáticas tenemos los números clasificados en grupos, los números naturales, los números enteros, los números reales, etc. Dentro de MATLAB también están clasificados. De lo que son entonces los tipos de variables numéricos, tenemos dos. Tenemos los números enteros y los números decimales, a breve rasgos. Entonces, los números enteros, nosotros vamos a utilizar un conjunto de funciones que se llaman int. Int, y le voy a poner un asterisco aquí. ¿Por qué? Porque las funciones int son algunas, para crear números enteros. Bueno, en realidad sería uint. Int, y, ahora sí, uint. Tenemos estos dos tipos de funciones, las int y las uint, que ya vamos a hablar de esto. Y dentro de los decimales, pues tenemos dos tipos de funciones. Tenemos la función single y la función double. Y vamos a ver de qué se trata. Uy, perdón. Ya, ahora continuemos entonces con los tipos de números, los tipos de variables numéricas. Entonces, los tipos de variables numéricas, como ya dijimos, tenemos enteros y decimales y vamos a crear un par. ¿Por qué le puse int asterisco y por qué le puse uint asterisco? Primero, porque son dos grupos diferentes. Los números enteros son int, son con signo. Es decir, aquí nosotros vamos a tener números enteros 8 como menos 8, 10 como menos 10. Y los números uint son enteros sin signo. Aquí no existen los números negativos. Entonces, las funciones int van desde int 8, int 64, int 8, int 16, int 32 e int 64. ¿A qué hace referencia este número? Int 8, por ejemplo. Aquí podemos ver claramente incluso int 8, int 16, int 32 e int 64. Como lo pueden ver incluso en la descripción misma de la función, un poco de ayuda que nos da, son el número de bits que va a asignar a la variable. Y a la final, ¿qué son los bits? Pues es el espaciamiento dentro de la computadora, para no entrar a más detalles. Entonces, a mayor número de bits, es mayor el número que pueden guardar este tipo de números enteros. Por ejemplo, el número entero con signo, porque es int, de 8 bits puede guardar un número máximo de hasta 127. Por ejemplo, si yo le pongo el número 19, se crea, miren, fijémonos, 19, pero se crea, aquí me indica que es un tipo de número entero, int 8, aquí. Luego de eso, si es que creo, por ejemplo, el número menos 10, se crea el número entero menos 10. Aquí está.
Pero si es que yo le pusiera aquí la U, es decir, estos son análogos por si acaso. Si es que hay un int 8, hay un uint 8. Si es que hay un int 16, hay un uint 16. Es decir, entero con signo de 16 bits, entero sin signo de 16 bits. Son análogos, ¿no? Entonces, vamos a ver este caso. ¿Qué creen que pase? Si acabamos de decir que los números enteros sin signo no son, obviamente no existen los números negativos sin signo, entonces vamos a ver eso, me da directamente 0. ¿Por qué? Porque no existe, ¿no? Entonces dice, ok, me estás dando un número negativo, pero eso no existe, entonces yo te doy 0. Y punto. Pero si es que yo pongo, por ejemplo, el número 18, podemos ver tranquilamente que sí se crea. Entonces, esa es una diferencia. Bueno, pero volvamos rapidito a los números int, a los números con signo. Como hablé hace un momento, yo les dije que puede tener hasta un número máximo de 127. Si es que yo le pongo 128, ¿qué pasa? Que no me devuelve. Fijémonos que yo le dije que quiero un número entero de 8 bits de 100, que sea 128 y me devolvió 127. Si le pongo 130, me devuelve 127. Si le pongo 1000, me devuelve 127. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos sobrepasando el límite de la función int8. En este caso le voy a dejar con 130 para que sea más claro. Estamos sobrepasando el límite porque como solo le está reservando dentro de la computadora un espacio de 8 bits, entonces no puede almacenar más que 127, que un número máximo de 127 entero. Entonces, ¿cómo modificamos esto? Pues, como supongamos que esta variable, este número que yo estoy ingresando, fuera la edad de unas personas. Yo tengo una base de datos con mis clientes, ¿ya? Entonces, yo sé que una persona no puede tener menos 5 años, menos 50 años. Entonces, el signo no importa. Entonces, como no importa el signo, yo digo, ok, entonces yo voy a crear mis números enteros con la función uint, no con la función int, porque no me interesa el signo, entonces, y ni siquiera van a haber signos, edades negativas. Entonces, ¿qué cambia con respecto a la función int8? Además del signo, obviamente. Lo que cambia también es el número límite que se puede crear. Como podemos ver, la función int8, el número máximo es 127, pero la función uint8 no tiene ese límite, tiene un límite más grande. En realidad es el doble de grande. ¿Por qué pasa esto? Porque la función int, como tiene que reservar un espacio para el número y también para el signo, entonces es por eso que tiene este límite de 127 bits. Perdón, el límite de número 127, porque los bits son 8 y podemos ver. Pero la función uint, como no tiene que reservar espacio para el signo, ese espacio extra que le sobra nos da como un límite máximo mayor. Aquí lo podemos ver. Pero si voy, por ejemplo, a 250, si no estoy mal, sigue dentro del rango, exactamente. Pero si me voy, por ejemplo, a 253, sigue dentro del rango, 254, sigue, 255, sigue, 256, sigue. No, no sigue. Entonces podemos ver que el límite, ¿dónde es? 255, que es aproximadamente el doble. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque obviamente no es el doble, ¿no? Porque algunos números están como que cerquita del doble, pero podemos tener una idea de que si de la función int8, el número máximo que puede guardar como entero es 127, la función uint8 sería aproximadamente el doble, en este caso 255. Eso. Y este análisis rapidito que hicimos de la función int y uint, que son para crear números enteros sin signo, y es muy diferente a otros lenguajes, extremadamente diferente, porque dentro de Python, por ejemplo, solo es int y nada más. Pero dentro de MATLAB, la función int tiene otra aplicación. Entonces aquí debemos indicar esto. Si yo quisiera por alguna razón más capacidad, pues, pero me interesa el signo, entonces en ese caso simplemente le creo con un número entero de 16 bits. En ese caso, claro que me permite. Aumenta el límite, pero también aumenta el espacio de almacenamiento dentro de la computadora para esa variable. Y tal vez ustedes se pregunten, ya, pero es que son bits, y tal vez alguien que tenga un ligero conocimiento un poco de programación dirá, pero a la final los bits son extremadamente pequeños, ni siquiera es un byte. Entonces, ¿por qué preocuparnos por eso? Pues bien, lo que pasa es que tengamos en cuenta que esto, si bien ahorita como conceptos generales tal vez no tengan mucha aplicación, ¿qué pasa si es que yo tengo, insisto, mi base de datos de 100, 200, 300 mil
datos, edades. En ese caso sí me sirve reservar ese espacio de almacenamiento porque ya vamos a ver que con respecto a los números decimales, requieren muchísimo más espacio los números decimales que los números enteros. Y eso, ya viendo en términos de optimización de recursos, es muy, muy, muy importante. Entonces, ojo con eso. Ahora hablemos acerca, en cambio, de los números decimales, ya que entramos en ellos. Los números decimales, en cambio, como ya vimos, tenemos los tipos single y los tipos double. Entonces, yo tal vez, antes de entrar a esto, les hago una pequeña pregunta. ¿Qué tipo de número es el de aquí? Es decir, yo les acabo, acá pusimos esta operación, 1 más 1 y me dio igual a 2. ¿Qué tipo de número es este 1 que yo ingresé? ¿Qué tipo de número es este otro 1 que yo ingresé? ¿Qué tipo de número es esta respuesta? El 2. Entonces, alguien tal vez podría decir, son enteros, pues, ¿acaso le pusiste decimales? Y yo les podría decir, claro, tienen toda la razón, pero eso con el sentido lógico, con el que nosotros trabajamos y entendemos la matemática. Pero dentro de MATLAB son números decimales. ¿Por qué son decimales? Porque todo número dentro de MATLAB, a excepción que se indique lo contrario, es un número decimal. Es un número decimal tipo double, de precisión doble. Entonces este de aquí es un número decimal de doble precisión, este de aquí es un número decimal de doble precisión. Eso sería lo mismo que poner 1.0000 y esto sería lo mismo que poner 1.000. Y la respuesta sigue siendo 2, como pueden ver. A eso me refiero. Entonces, vamos a estudiar ahorita estos números decimales. Entonces, como ya les dije, todo número dentro de MATLAB, a excepción que se indique lo contrario, es un número decimal de tipo double. ¿Y a qué hace referencia esto de tipo double o de tipo single? Es la precisión nada más. Con esto, ¿me permiten rapidito, por favor? No hagan caso a esta función que no, ya la vamos a estudiar ya mismito. Solo les quiero indicar la precisión. Puntos, creo que el 48, F, y voy a poner aquí el número pi. Veamos que el número pi, tiene una precisión de hasta 48 decimales dentro de MATLAB, si mal no recuerdo. 49 ya me debería dar 0, ajá. 50 ya me da 0. 50 dije. Ya. Entonces, como podemos ver, el número pi, a breve rasgos, entendiendo qué hace esto, me está indicando el número de decimales. Ya yo le estoy diciendo que quiero ver 50 decimales. ¿De qué número? Del número pi. Entonces, entendiéndole rapidito, podemos ver que tenemos 3 puntos, Aquí tenemos hasta el 40, este de aquí es el 48. A partir del 49, 50 en adelante, ya MATLAB ya no lo procesa y dice ya son ceros. Porque ya es bastante precisión, tenemos 48 decimales de precisión. Nosotros como ingenieros o científicos generalmente truncamos a 2 o 3 decimales, tal vez los más quisquillosos, los que quieren más precisión, truncarán a 4 o 5 decimales, pero pasarse de ahí es exagerar incluso un poco, a mano, claro está. Pero sabemos que eso nos lleva a errores de redondeo y al final la respuesta está cerca de la exacta, pero no es la exacta. Entonces, dentro de MATLAB vemos que esa precisión aumenta todavía más. Ahora bien, ¿qué pasa con los números tipo single? Y como vimos, este número de aquí es lo mismo que yo poner double. También existe la función double. Aquí podemos ver que yo estoy creando un número de tipo, es decimal, de tipo double, de precisión doble. Ahora es lo mismo. Como dijimos, esto es lo mismo que no poner nada, porque si es que yo no indico qué tipo de número, insisto, y perdón que sea redundante, pero es un concepto bastante elemental, pero que generalmente lo pasamos por alto. Cualquier número dentro de MATLAB, a excepción que se indique lo contrario, es un número decimal de tipo double. Ahora, hablemos acerca de los números de tipo single. También son decimales, pero son de precisión simple o de precisión sencilla. Voy a copiar esto mismo de acá, para que se entienda incluso más la diferencia, voy a poner nomás aquí double, para que se vea que es un número de tipo doble, de precisión doble quise decir. Y aquí voy a poner la precisión simple, la precisión sencilla. Vean, analicemos este caso. Fijémonos que aquí, ¿dónde se detiene la precisión? De igual manera, casi a la mitad. Vamos a ver exactamente dónde es. 24, 23. Ya, parece que se detiene la precisión en el decimal 22. Fijémonos en esto. Porque en adelante ya me está dando puros ceros. Pongámosle 26. Ya me está dando puros ceros. Entonces yo tengo menos precisión con los números de tipo single. Y por eso, y justamente por eso se llama de precisión simple, porque tiene hasta, en este caso tiene hasta 22 decimales. Y de precisión doble porque tiene el doble de precisión
que los de precisión sencilla. Es bastante intuitivo hasta cierto punto. Y esos son los dos tipos de números, y analizando incluso este tema de la precisión dentro de MATLAB. Ya depende de nosotros con qué tipo de números queramos trabajar, eso sí, porque como ingenieros queremos, o como científicos, queremos la mejor precisión posible. En este caso, siempre trabajemos con el número por defecto dentro de MATLAB, que es el tipo BABA. Pero si tal vez no nos interesa mucho la precisión y son algunos cálculos sencillos o que no requieren tanta precisión, insisto, pues nos ahorramos un poco de espacio con la función single, porque mientras más decimales tenga el número, más espacio necesita dentro de la computadora, evidentemente. Y es por eso que los números enteros son los que ocupan menos espacio, los que tienen súper poquito espacio, porque no requieren parte decimal, entonces se ahorran mucho espacio. Insisto, esto ya viene más ligado a temas de recursos, pero no me parece que esté de más explicarlo, porque siempre es importante considerar esto, o al menos tener la noción de que existe eso. Ahora, bueno, esto anotemos aquí que son 1, 2, 3. Una vez anotemos variables numéricas. Ahora vamos con las variables, con las variables caracteres. O bueno, las variables carácter. Prefiero aquí, en realidad, prefiero hablar sobre las cadenas y caracteres. En realidad, prefiero hacer eso. ¿Por qué? Porque creo que me parece un poco más sencillo trabajar de esta forma que dos variables, cadena y carácter. Que trabajar por separado en este caso. ¿Por qué lo voy a hacer una sola? Porque dentro de MATLAB no es lo mismo una función, un carácter, que una cadena de caracteres. Y yo sé que esto puede ser chocante tal vez para algunas personas que vengan de otros lenguajes de programación, porque van a decir, no, pues yo en Python aprendí data. Y yo les diré, claro, tienen razón, pero eso es Python. Ahorita estamos en MATLAB, y en MATLAB es otra cosa. Eso es de lo que nosotros debemos acostumbrarnos muchas veces a otros lenguajes, aunque a veces nos incomode un poquito, ¿no? O nos cuesta, pero bueno, ese es el precio de aprender a programar en diferentes lenguajes. Entonces, nosotros dentro de MATLAB tenemos, por ejemplo, voy a crear una variable C. Bueno, primero voy a borrar lo que hay antes. Voy a crear una variable C que sea igual a, voy a utilizar, ojo, comillas simples, o apóstrofes, como le quieran llamar, pero bueno, son para mí comillas simples. Entonces voy a crear estas comillas simples y voy a poner, por ejemplo, la letra I, por ejemplo, solo por poner. Y a continuación voy a poner la letra, voy a llamar una variable S y la voy a poner entre comillas dobles, ojo, entre comillas dobles, le voy a poner la letra I. Y fijémonos qué es lo que pasa. Primero, pueden ver claramente que el despliegue es diferente. Aquí me está desplegando igual entre comillas simples y acá entre comillas dobles. Pero, ¿serán iguales? Es la pregunta. Ya les dije que no, pero vamos a verificarlo con MATLAB mismo. Como podemos ver, la variable C, ¿qué tipo de clase? Esto de la clase, algo que tal vez no mencioné, pero no me acuerdo si la mencioné o no, pero esto de la clase simplemente es el tipo de variable. Sí, en algunos libros o algunos autores lo llaman como clase también, pero básicamente es el tipo de variable. Entonces vemos que la variable C es de tipo char. ¿Qué es char? Carácter. La variable S es de tipo string. ¿Qué es string? Cadena. Y es por eso que dentro de MATLAB, una cadena de caracteres y un arreglo de caracteres, o un arreglo carácter, dicho de otra forma, son totalmente diferentes. Si es que yo aquí pongo completo Isaac y acá pongo Isaac, vamos a ver algo. Vamos a ver que la variable C sigue siendo de tipo char, carácter, y la variable S sigue siendo de tipo string o cadena, pero veamos una peculiaridad en la dimensión. Veamos que la variable C me dice que es de dimensión 1 por 5, y la variable S me dice que es de dimensión 1 por 1. ¿Y esto qué significa? Es bastante sencillo. Que la variable C ya no es solo una variable, se acaba de convertir en un vector de caracteres, que ya vamos a hablar justamente, ese es el tema siguiente, los arreglos. Pero adelantándome un poquito, es un vector, es por eso que me sale 1 por 5, porque tiene una fila y 5 elementos, o 5 columnas. Aquí podemos ver, y, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. Pero ¿por qué S no sale 1 por 1? Pues fácil, porque si es que yo ingreso una cadena entre comillas dobles, evidentemente, porque así es como se las crea,
ingreso una cadena entre comillas dobles, todo lo que esté dentro de esas comillas dobles es un único elemento. Nada más. Es por eso que a pesar de que yo aquí ponga ISAC, y si pongo, no sé, algo más largo, por ejemplo, Escuela de Ingenieros, por ejemplo, vemos que sigue siendo uno por uno. A pesar de que tiene varias palabras, tiene 3 palabras, a pesar de que tiene bastantes caracteres, sigue siendo uno por uno. Es por eso. Y obviamente, como son variables diferentes, tienen funciones que trabajan tanto con caracteres como con cadenas. Pero en esencia, hay que tener bastante cuidado con las funciones cuando ya entremos a ese punto. Cuándo trabajar con esto y cuándo trabajar con este otro, porque pueden salir errores, pueden resultar en tal vez problemas de optimización de código, lo que sea, justamente por esto. Porque tal vez nunca se les explicó qué es una cadena y qué es un carácter dentro de MATLAB. Como vemos, es totalmente diferente. Entonces, esas son las cadenas y el carácter. Y ojo, tal vez alguien incluso, me acuerdo que alguna vez una persona me dijo, ya, pero es que string significa cadena de caracteres. Entonces, si aquí yo podría tal vez cadena de caracteres, ¿cómo le llamo a este? Tal vez alguien se va a confundir. Y string viene literalmente de la palabra en inglés cadena. Entonces es por eso que yo de forma personal, a pesar de que muchos profesores y autores he leído que no se debe llamar así, en lo personal a mí me gusta porque yo diferencio bastante bien una cadena dentro de MATLAB, ok, comillas dobles. Un carácter o arreglo carácter, también es otra forma de llamarlo para diferenciar, o arreglo carácter, ok, comillas simples. Y así es fácil diferenciar, porque si yo les digo cadena de caracteres y después les digo carácter, me van a decir ya, pero ¿en qué quedamos? Y no, por eso yo le llamo o bien cadena o bien carácter. Para mí, así no me confundo y espero así no haberles confundido en realidad. Pero bueno, ahora ya hablamos sobre las cadenas y los caracteres. Vamos a hablar ahora acerca de los valores lógicos. Y con esto creo que vamos terminando este primer punto para ir al receso. Las variables, variables lógicas. Vamos a añadirle aquí, variables lógicas. Es un tema 2, ya. Las variables lógicas. ¿Qué es una variable lógica? Pues no es nada más que una variable booleana. Ya, yo sé que eso no dice mucho, pero una variable booleana no es más que verdadero o falso. ¿Ok? Hiciste la tarea. Es sí o no. No hay término medio. ¿Me quieres o no me quieres? Es sí o no. No hay término medio. Entonces, las variables booleanas es eso. Sí o no. Solo que como que tal vez no sea muy común llamarle sí o no, así que mejor llamémosle verdadero, sí, o falso, no, ya. Entonces, dentro de MATLAB existen esos valores lógicos, que significan sí o no. Y esos valores dentro de MATLAB se representan con números, no como en otros lenguajes, insisto, y voy a hacer mucha comparación con otros lenguajes porque es bastante fácil entender con comparaciones. Entonces, dentro de Python, por ejemplo, uno escribe verdaderos y falsos y le devuelve Python verdaderos o falsos, variables lógicas, como texto, como true o false. Entonces, por ejemplo, dentro de Python, esas son las variables y las salidas, true y false. Pero dentro de MATLAB no es así. Dentro de MATLAB podemos escribir las funciones así, pero la salida me va a dar un número. Dentro de MATLAB, la variable true es 1 y la variable false, la variable lógica true es 1 y la variable lógica false es 0. Entonces, si es que yo pongo true, claro que existe una función, podemos ver que es parecido a Python, esto es en Python, pero en MATLAB es true, solo true, con minúsculas. Si yo pongo eso, ¿qué me devuelve? 1. Y fijémonos incluso que aquí también me da una pequeña ayuda del tipo de variable que me dice que es lógico, logical, entonces es lógico. Y si yo escribo false, ya dijimos que esto va a ser falso. Pero dentro de MATLAB la salida, ¿cómo se va a entender? Como 0. Entonces, eso básicamente es todo lo que son las variables lógicas, no hay más. O sea, no hay más, la verdad. Eso es todo. En las cadenas nos detuvimos porque sí hay que detallar bastante. En los números también nos detuvimos por la precisión y por los números enteros, pero en las variables lógicas no hay más que esto. Ya de ahí, ¿cómo podemos obtener variables lógicas a partir de cálculos? Pues es igual que en matemática, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a llamar P,
Hagamos un ejemplo súper breve. Por ejemplo, pongámosle P. Por ejemplo, no sé, pongámosle Isaac quiere ir a una fiesta y pide permiso. ¿Ok? Le dicen que si lava los platos y barre la casa, entonces tiene permiso. Caso contrario, ¿no? Esto transformémoslo a ¿cómo se llaman? Sentencias, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, lo que quiero decir es que P, voy a llamar a P, le voy a poner como lavar los platos. Lavar los platos. Y a PQ le voy a llamar como ilógica. Esto tal vez a alguien le recuerda lógica porque viene justamente de ahí. Pongamos barrer la casa. Y ahora sí podemos empezar. Entonces vemos. Me dice, si yo lavo los platos y si barro la casa, entonces tengo permiso. Caso contrario, no tengo. Entonces, ¿cómo me dan permiso? P tiene que ser verdadero. True. Q tiene que ser verdadero. True. Entonces, si yo hago P y Q, en este caso, ¿cuáles son los operadores? Que ya vamos a hablar de esto después del receso. En este caso, la conjunción dentro de MATLAB se escribe con el operador ampersand. Con este, entonces, yo estoy diciendo P y Q. Es decir, yo lavé los platos y barrí la casa. Entonces, yo como lavé los platos y barrí la casa, entonces, ¿qué me devuelven? Un sí, me dan permiso. Pero supongamos que yo no lavé los platos, pongámosle false. Pero sí barrí la casa, ¿me dan permiso o no me dan permiso? Claramente dice, si es que lavo los platos y barro la casa. Esto es falso. Entonces no me dan permiso. Y si no hago ninguna de las dos, pues tampoco me dan permiso, ¿no? Capaz si me mandan hablando con todo. Entonces, es eso. Podemos crear a partir de operaciones lógicas y también podemos crear a partir de operaciones relacionales. ¿Qué son las operaciones relacionales? Pues no son más que comparar números. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿1 es igual a 0? Evidentemente no, eso es falso. Dentro de MATLAB, ¿cómo se hacen las comparaciones? Igual vamos a detallar, pero ahorita les estoy dejando con la semillita para a lo que volvamos. ¿Cómo se compara? Con un doble igual. Porque un solo igual, recordemos que es para crear variables. Si es que yo pongo esto, me da error, porque no entiende MATLAB qué es eso. Yo tengo que poner doble igual para hacer una comparación. Entonces eso me da un valor lógico, porque 1 no es igual a 0. Si yo pongo 1 es mayor que 0, eso sí es verdad. Y así con el resto de operaciones. Y bueno, ya profundizamos esto un poquito de las operaciones en cuanto volvamos del receso. Sería todo por esta primera parte. Muchas gracias, Isaac. Entonces, exactamente a las 8 nos volvemos a conectar para continuar con la práctica. Recuerden, si tienen alguna pregunta hasta aquí, pueden hacerla en el chat.
Bueno, estamos de regreso. Isaac, ¿estás listo para continuar? Sí, aquí estoy. Listo. Entonces, continuamos con la capacitación. Bueno, leyendo un poquito el chat, me di cuenta de que me han dado un par de preguntas. A ver, vemos. Bueno, la presentación, o en este caso, los live scripts, están disponibles en el Classroom y ya les compartieron el enlace. O en tal caso, después supongo que les volverán a compartir y ahí pueden encontrar los archivos. Y les envié los archivos en formato comprimidos en un zip. Si es que tienen ustedes la versión, a partir de una versión 2018A en adelante, les va a permitir abrir sin ningún problema. Pero si es que tienen versiones anteriores, lo más probable es que no les permita abrir. Entonces, considerar eso nada más por. Y en el MATLAB Online, habría que cargarlos en el MATLAB Drive, en el Drive de MATLAB, básicamente, para poder abrir los live scripts. Eso creo que de forma general. Ahora sí, sigamos. Nada más un segundito. Ya, continuamos. Bueno, nos habíamos quedado en las variables lógicas, ¿no es cierto? Pues bueno, la verdad no es que haya mucho más que argumentar acerca de las operaciones lógicas, porque claro que existen varias, ¿no? La conjunción, la disyunción, la conjunción exclusiva, disyunción exclusiva, eh, y no me acuerdo cuál es más, la verdad. Pero dentro de programación, generalmente las más útiles suelen ser la conjunción y la disyunción, y la negación también. Entonces, eso nada más que argumentar. Entonces, ¿cuáles serían las operaciones que yo destacaría? Vamos a poner aquí en las variables. Esto aquí lo voy a quitar. Ya, entonces vamos a poner, repito, las operaciones lógicas. Esto vamos desde un título de nivel 3. Y tenemos la conjunción y la disyunción. Bueno, esto lo puedo hacer así. Tenemos la conjunción, que dentro de MATLAB es el ampersand. ¿Dónde estás? Aquí. Y tenemos la disyunción, o el O. Esto por si acaso es el I. Y la disyunción es el O. Y esto dentro de MATLAB es una plaqueta. Una plaqueta, dije, ya, una plaqueta. Es básicamente es como la partecita del valor absoluto. Cuando ponemos valor absoluto ponemos dos plaquetas. Ya, es como poner, ese símbolo del valor absoluto se llama plaqueta. Entonces uno de esos. Esa es la disyunción. Ah, y se me olvidaba la negación. Negación. Dentro de MATLAB es este simbolito de aquí. No recuerdo cómo se llama la verdad, pero es este como churito. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las operaciones relacionales, que era lo último que vimos, operaciones relacionales. Las operaciones relacionales también son sencillas. Tenemos mayor que, aquí le voy a poner algunas nomás. Mayor que, menor que, igualdad. Bueno, creo que puedo poner todas en realidad. Mayor o igual que, menor o igual que. Esas son. Entonces, dentro de MATLAB, ¿cómo escribimos eso? Pues mayor que, como es el mayor, mayor o igual que, pues, caramba, ya. Pues es mayor o igual, ahí está. Dentro de MATLAB no es como que podemos escribirlo como matemáticamente lo hacemos, sino lo escribimos de esta forma. El menor, pues lo hacemos de esta forma. Menor o igual que, lo hacemos de esta forma. Y la igualdad, pues como ya les adelanté hace ratito, es con un doble igual. En este caso, voy a hacer, quiero que quede súper claro, en especial la igualdad. Porque suele ser de los conceptos dentro de programación más difíciles de entender, porque nuestra cabecita está muy mecanizada en entender que un igual es igualdad, y dentro de matemática es correcto. Una ecuación se escribe como un igual, ¿qué más? Y una igualdad de forma general, no hay nada más que argumentar. Pero dentro de programación, una igualdad no se escribe, esto de aquí no significa C es igual a Isaac, significa el arreglo carácter Isaac se va a asignar
Esto es lo que significa esto igual. Se va a asignar a la variable C. Entonces, esta palabra va a quedar guardada en la computadora. ¿Y cómo se va a llamar ese espacio de almacenamiento? Se va a llamar C. Lo mismo acá. Por ejemplo, aquí otro ejemplo. 1 más 1, por ejemplo. 1 más 1 es lo mismo. Aquí estamos guardando. Esto de aquí es igual a 2. Pero en este caso vemos que no estamos guardando a nada. No estamos creando una variable. Pero como ya lo mencionamos el día de ayer, se crea por defecto una variable que se llama de answer o respuesta en español. Entonces, ¿qué dice? Está diciendo que el valor 2 se está asignando a la variable ans. Entonces, por favor, quede súper claro. El igual es un operador de asignación, no es un operador de igualdad dentro del lenguaje, dentro de cualquier lenguaje de programación en general. Y el doble igual es el operador de comparación, de igualdad. ¿Ok? Eso que quede súper, súper claro. Suele ser de las preguntas más comunes y suele ser de los problemas más frecuentes en encontrar generalmente cuando no se suele diferenciar. El resto es bastante fácil, no hay más que argumentar. Y lo mismo, podemos aplicar tantas operaciones como queramos. Por ejemplo, aquí, utilizando un poquito más de esto, vamos a mover un poquito esto. Pongámosle aquí entre paréntesis. Voy a poner O. Ya. O. Voy a poner Q o P. Listo. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? P y Q, esto de aquí, evidentemente nos va a dar, ¿qué? Un valor booleano, es decir, verdadero o falso. Pero aquí, aquí dice, era P y Q. Si es que lo dije al revés, tal vez. Aquí es Q o P. Q o P también nos va a dar un valor booleano. Y esos valores de aquí se van a volver a comparar con un O. Y eso, evidentemente, todo esto es un valor booleano, una respuesta lógica, sí o no. ¿Verdadero o falso? 1 o 0. Entonces, veamos. P y Q. Esto es falso. ¿Por qué? Porque P es verdadero, Q es falso. Y verdadero y falso, recordemos de la lógica, las tablas de verdad y todo eso, que esto es falso. ¿Ok? Ahora, aquí tengo un falso entonces. Ahora tengo Q o P. Esto es verdadero. Lo mismo. Recordando de la lógica, tablas de verdad y todo eso, tenemos que verdadero o falso es igual a verdadero. Entonces esto de aquí es verdadero. Y finalmente, falso o verdadero, esto es igual a verdadero. Ahí tenemos. Entonces, podemos complicarnos la vida tanto como queramos, la verdad. Lo importante es saber entender y conocer estos operadores. La vida y que tanta necesidad tengamos de utilizar así. Las operaciones. Uy, perdón, tal vez la conexión es lenta. ¿Se me escucha bien? ¿Aló? Revisemos el chat. Se está entrecortando. ¿A todos se les está entrecortando? Perdón, o si se escucha bien. Por favor, me ayuden con eso antes de continuar. Isaac, sí se escucha bien. Tal vez puede ser el internet. Ok, bueno, la mayoría de las personas dicen que está bien. Ok, perdón. Fail mío. Ahora sí, continuemos. Bueno. Antes de que se me olvide. Aunque... sí, de una vez. No me parece de más, la verdad. Es una función que... Por ahorita no... Todo lo que hablamos, tranquilamente lo pueden encontrar en cualquier video de YouTube, en cualquier foro. Pero lo que vamos a hablar ahorita, de la función sprintf y la función fprintf, es muy difícil encontrar información. Bueno, en la documentación de MATLAB evidentemente van a encontrar, pero en español me refiero y lo más claro posible explicado es muy difícil de encontrar. Me acuerdo que cuando recién estaba aprendiendo MATLAB y un video, yo me quedé frío, es como que, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Yo toda la vida acostumbrado con el DISC. Y no fue, chuta, hace un par de meses nomás que realmente le entendí a profundidad estas funciones. Así que vamos con ello. Créanme que son muy sencillas, no son nada complicadas. Pueden parecer feas, pero no son nada complicadas. Así que vamos a hacer ello. Primero vamos a poner un ejemplo con Python, que me parece que dentro de MATLAB es un poquito fea la función fprintf comparada a la función print de Python. Porque en Python nosotros podemos escribir esto. Podemos poner print
Y aquí, no me acuerdo exactamente, me corrigen si es que me estoy equivocando. Caramba, ¿dónde está? Ay, me corrigen si me estoy equivocando, pero, ay, bueno, este de aquí no quería de MATLAB, quería un bloque de código de ejemplo de plano. Ahora sí. Ya. Entonces pongo print, abro, cierro paréntesis, aquí le pongo la F, y ahí sí pongo lo que yo voy a escribir. Por ejemplo, aquí voy a poner mi nombre es, y aquí abro, cierro llaves. Y tengo, abro, cierro llave. Y al hacer esto, ¿qué es lo que pongo acá como parámetros? Ah, no, ni siquiera afuera, tengo que poner aquí mismo. Aquí pongo nombre. Y aquí pongo, aquí era de poner años. Entonces, fíjense, analicemos esto. Aquí voy a poner edad. Entonces, analicemos este ejemplo rapidito de Python. Que, bueno, ahorita hasta abrir Python aparte se me complica mucho, entonces mejor lo voy a hacer aquí nomás como un ejemplo. Entonces, fijémonos que este print de aquí es bastante fácil de leer, es muy intuitivo. ¿Por qué? Porque dice print, ok, es desplegar, imprimir. F está haciendo referencia a que voy a ingresar un despliegue formateado, por eso es la F de formatted, si no me acuerdo, de format, algo así. Y bueno, aquí yo pongo mi nombre es, y aquí este abrir y cerrar llave y poner nombre aquí, quiere decir que este nombre es relativo a una variable. ¿A qué variable? A la variable nombre. Aquí voy a poner, por ejemplo, no sé, mi nombre, Isaac. Ya en Python no se pone punto y coma, por ejemplo, un tip más. Ahora sí, voy a poner edad igual a, obviamente, mi edad, que yo estoy jovencito, tengo mis 16 años, ¿no? Entonces, listo, ahí tengo tanto mi nombre como mi edad. Entonces, aquí, ¿qué dice? Imprimir el texto formateado, mi nombre es, y aquí, en esta llave, va a ser reemplazada, ¿por qué? Por lo que esté aquí, nombre. No importa lo que esté aquí. Puede estar Sara, puede estar Gabriela, puede estar Paul, puede estar Joaquín, no sé, puede estar cualquier nombre. Entonces, puede estar cualquier nombre, bueno, obviamente referenciándose a un nombre, ¿no? Aquí también podría estar Escuela de Ingenieros, ¿no? Que no tiene nada que ver con un nombre, esto ya más diríamos que es un nombre de un proyecto, de una marca, una empresa, lo que sea. Pero esto no, como que no tiene mucho sentido aquí. Entonces, aquí yo pondría solo mi nombre y ya. Entonces, lo que sea nombre, se va a reemplazar aquí. A eso me refiero con que esto ya es una forma de desplegar información, pero más controlada, es decir, nosotros controlamos el formato en el cual se va a desplegar la información. Y tengo aquí lo mismo, lo que sea que valga edad, y aquí incluso estoy poniendo el mat, porque así nos escriben en Python, es float, bueno, en este caso edad sería int, ahí sí. Entonces, ahí sí, dentro de Python, con la función int se crean números enteros. Entonces, ahí sí está bien escrito. Si es que alguien me corrigió tal vez en el chat, tanto de aquí de Zoom como de alguna retransmisión en Facebook, pues muchas gracias porque se me olvidó ese pequeño detalle. Ahora sí, entonces aquí iría el nombre y aquí iría la edad. Y es bastante visible, bastante intuitivo. Entonces, y ya está. Dentro de MATLAB es un poquito más feo. Un poquito más feo, pero el concepto es el mismo. Ojo, el concepto es el mismo. Entonces, veamos eso. Aquí tengo justamente, le voy a poner solo edad para que se parezca al ejemplo que puse. Edad. Voy a poner aquí 16. Aquí voy a quitar este disk, que ya no va a servir. Y aquí voy a poner nombre, va a ser igual a qué. Isaac. Entonces, vamos a ver algo. Bueno, esto de aquí que se está resaltando básicamente es porque por acá arriba supongo que debe haber escrito algo parecido. Ajá, aquí están, bueno, esto básicamente es porque parece que no les estoy utilizando las variables. No le paren bola que ya le vamos a quitar este resaltado. MATLAB suele avisar cuando no se están utilizando las variables y dice, oye, no estás utilizando esto, mejor borrarlo. Entonces eso es lo que me está indicando ahorita, que parece que no las estoy utilizando, entonces por eso debería borrarlas, pero ya las voy a utilizar y se va a quitar eso. Entonces primero veamos la función sprintf. Sprintf, bueno, no, mejor empecemos con la función fprintf, porque es más fácil. Entonces, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos acá, como en Python, por ejemplo, en este ejemplo de Python. Vamos a hacerle este print de Python, es como el disp y como el fprintf, que tiene varias utilidades, pero ya vimos que dentro de MATLAB, el disp es
súper sencillito solo para desplegar contenido, y el fprintf es el que me permite hacer este tipo de salida controlada, de salida formateada. Entonces, vamos a ver eso. Yo voy a indicar el formato. Por eso me dice format spec, de format specifications, o las especificaciones de formato. Entonces, yo aquí, dentro de una cadena, ahora ya sabemos que es una cadena, dentro de una cadena, o también pueden poner dentro de un arreglo de caracteres, ¿no? Es decir, con comillas simples o con comillas dobles, aquí da igual. A eso me refiero que algunas funciones dentro de MATLAB funcionan, valga la redundancia, ya sea con comillas simples o con comillas dobles. A esto se le conoce como vectorizar el código, pero ya vamos a hablar de eso cuando estemos viendo arreglos. Entonces, retomando, aquí yo voy a indicar, entonces voy a poner el mismo ejemplo. Mi nombre, este mismo ejemplo lo voy a copiar, control C, y lo voy a poner acá. Ya, solo que dentro de MATLAB no ponemos este formato de aquí. No ponemos esto, ni ponemos una F antes, ni nada de eso. La verdad sería genial si es que MATLAB implementara eso. A mí me parece mucho más fácil y más bonito. Pero como no se puede, entonces, ¿qué debemos hacer? Yo pongo el operador que no me acuerdo cómo se llama, pero es el porcentaje. Este porcentaje le está indicando a esta cadena que aquí, a continuación, viene una variable. Entonces, ¿qué tipo de variable es la que yo voy a ingresar? Es una cadena. Y dentro de MATLAB, ¿cómo se llamaban las cadenas? Se llamaban string. Entonces, va a ser un S. Entonces, aquí yo le estoy indicando a MATLAB que a continuación va a venir, este porcentaje indica, a continuación viene una variable. ¿Qué variable es? Una variable de tipo string. Luego de eso, acá voy a poner lo mismo. En lugar de esto que está más bonito, vamos a poner lo mismo. Un operador, que insisto, ahorita no me acuerdo cómo se llama este operador, pero tiene un nombre, este porcentaje dentro del fprintf, cuando ponemos las especificaciones de formato, tiene un nombre, pero ahorita les queda mal que no me acuerdo bien cómo se llama. Pero bueno, la siguiente, ¿cuál va a ser la siguiente variable? Va a ser la edad. Y la edad, pues yo, si es que este de aquí, recordemos que en este momento, tal como está creado, es un double. ¿Qué es un double? Es básicamente un número decimal de precisión doble. Ya, porque recordemos que dentro de MATLAB, si es que yo no indico lo contrario, insisto, y perdón por ser insistente, MATLAB lo crea automáticamente como un número de precisión doble. Entonces, yo aquí podría poner eso, podría poner, ojo, no la D de doble, la D es para los números enteros, es un poquito raro, o la D o la I son para números enteros, es un poquito raro. Aquí lo que yo debo indicar es la F, si es que yo quisiera indicar un número decimal. Pero en este caso, como la edad es un número entero, y ojo que aquí se va a formatear en función de lo que yo le indique que se formatee. En este caso le voy a poner un número entero, ¿ya? No importa que la edad sea un número decimal aquí, porque esto de aquí directamente es un número decimal. Ya hablamos porque hace un ratito. Pero no importa. Acá yo le voy a decir que lo intente, que lo formatee como un número entero y punto. Es decir, no, a mí no me interesa la parte decimal. Y listo. Eso sería todo. Ya, pero ustedes me dirán, ya, pero ¿y ahora cómo vas a ver que aquí va el nombre y cómo vas a ver que aquí va la edad? Sencillo. Ponemos una coma y ahí sí ponemos las variables en el orden en el que nosotros indicamos que iban a aparecer. Por ejemplo, aquí va nombre y después va la edad. Y listo. Como podemos ver y como les prometí, acaba de desaparecer ese subrayado justamente porque ya estamos utilizando las variables. Vamos a la salida. Ahí está. Mi nombre es Isaac y tengo 16 años. Obviamente, ¿no? Eso es verdad. Que nadie lo dude, por favor. Ahora bien, por ejemplo, pongamos que ya no sé Isaac, ahora pongamos, no sé, Daniela, por ejemplo. Y pongamos que Daniela tiene 22 años, por ejemplo. Entonces, no importa, fijemos que yo solo modifiqué esto. El fprintf yo no lo he tocado, yo acabo de modificar esto. La variable nombre y la variable edad. Pero a lo que yo compilo, fijémonos, por favor, fijémonos en lo que va a salir. Mi nombre es Daniela y tengo 22 años. ¿Qué tal? Eso nos da una versatilidad brutal al momento de desplegar información, porque la información va a estar referenciada a variables y ya no va a ser necesariamente texto. Claro, no va a ser necesariamente texto. Esa es la belleza de estas funciones, de la función fprintf, como podemos ver. Y aquí yo puedo poner tantas variables como quiera, simplemente tendría que añadir estos marcadores. Ya en un ratito ya le abro la documentación
y les indico la página donde está justamente la explicación de todo esto dentro de MATLAB, para que quede súper claro, porque no creo que tengamos mucho tiempo para especificar todos, porque son bastantes. Pero bueno, eso dejémoslo hasta ahí. Y con esto ya terminamos. La función sprintf es exactamente lo mismo, solo que la función fprintf, como se acaban de dar cuenta, es como la función disp. Pongamos aquí disp, pongamos nombre. No sé si notan que no hay variable por defecto ans. Por ejemplo, si yo aquí despliego la edad, me dice que la edad es igual a 22. Pero cuando yo utilizo this, no hay variable ans, y cuando yo utilizo la función fprintf, tampoco hay variable ans. Es una forma de formatear la salida. En cambio, es decir, no es como que se guarde el resultado. Este resultado no es que se está guardando en ningún lado, simplemente está desplegando por pantalla. Eso quiero decir. La función disp y la función fprintf directamente despliegan el resultado. No guardan nada, solo despliegan. Pero la función sprintf, si es que alguien necesita guardar ese despliegue, lo va a guardar. Fijémonos que voy a hacer lo mismo, acabo de copiar tal cual, solo que la función sprintf crea una variable que se llama ans, donde está guardando esto. Y lo mismo, no cambia, el resto es lo mismo, por si acaso, no cambia lo más mínimo. Solo que lo está guardando en una variable. Yo podría poner aquí, por ejemplo, txt como texto. Y listo, txt es igual a esto. Y acá, si es que yo quisiera desplegar txt, lo puedo hacer. Y fijémonos que este txt, como está con formato controlado, como texto controlado, texto formateado, yo lo puedo variar. Insisto, puedo poner aquí otra vez, voy a poner mi nombre Isaac y voy a poner mi edad, mis hermosos 16 años. Y podemos ver que todo se modifica. No tengo que estar modificando esto. Y esta es la magia, esta es la belleza de saber programar. Hacer una sola cosa, pero hacerla bien hecha para que el resto se haga solito. Y listo. Con eso terminamos los conceptos generales. Bueno, ni tan generales, la verdad. Lo que acabamos de hablar ahorita, en especial esto de los tipos de variables, ya son conceptos hasta intermedios, les diré. Y esto de la función sprintf, eso de ubicar estos operadores y tanta cosa, ya son conceptos, insisto, en medios intermedios, la verdad, ni tan básicos, pero bueno, espero que lo sepan aprovechar y le sepan dar un buen uso. Ahora, como lo prometido es deuda, les voy a indicar dónde está esta documentación de aquí para que no haya problema. Entonces, vámonos a la documentación de MATLAB. Hace ratito la teníamos abierta, en este caso, ¿dónde voy? Voy a los 3 puntitos de acá, es donde me dan las distintas opciones. Puedo venir a ver lo de MATLAB, puedo ir a la documentación o puedo consultar directamente sobre la empresa. Y aquí hay más cositas interesantes. Incluso MATLAB, así como un dato curioso, tiene su propia academia de entrenamiento, aunque la mayoría de cursos están en chino o en inglés. Entonces, como yo imagino que algunos sí deben saber inglés, también pueden seguirlo por su cuenta. Y también tiene una sección de retos, que es el CODI. Es bastante interesante si es que quieren realmente poner en práctica lo que saben de MATLAB, váyanse al CODI y pónganse a hacer los problemas que ahí plantean, son bastante interesantes. Pero ahora sí, vamos a la documentación, ahí en Help Center. Y aquí tenemos la documentación de MATLAB, vamos a la función, vamos a buscar esto, eso también se va a enseñar por si acaso dentro de este curso, cómo manejar la documentación, cómo busco, dónde busco, todo eso, ya se les va a enseñar, pero por el momento, para que no quede en el aire todo lo que les dije, vamos a la función sprintf, correcto, y aquí está la función sprintf. Y aquí está, permítanme quitar ese subrayado nada más, quitémosle esta solicitud a la base de datos, y ahí está. Entonces, ahí está, la función sprintf. Esto de aquí les voy a mandar en este momento por el chat, y si es que alguien tal vez está siguiendo la retransmisión por Facebook, lo que puede poner directamente en el navegador para encontrar directamente esta página es sprintf, MATLAB. Ahí les va a salir directamente la documentación. Ahí les va a salir, sprintf, y es la misma página que yo tengo abierta. Entonces, eso también pueden hacer por si acaso. Sprintf y espacio MATLAB, y les sale. Pero bueno, para quienes están ahorita en el chat de Zoom, les voy a mandar la página para que la tengan ahí a la mano. Ahora sí, continuemos. Lo voy a dejar esa abierta y listo. Ahora vamos con el tema 4. El tema 4 son los arreglos. Este también, no creo que nos demoremos mucho, veremos qué tal nos va. Porque, chuta, una vez se entiende bastante bien los tipos de variables, créanme que entender los arreglos dentro de MATLAB también es un paseo, es muy sencillito. Pero bueno, vamos manos a la obra. Primero,
Dentro de MATLAB, concepto fundamental. Dentro de MATLAB, todo es una matriz. Repito, concepto fundamental. Dentro de MATLAB, todo es una matriz. No importa lo que sea. Si es un número, si es una palabra, si es un carácter, si es un valor lógico, y hay muchas más cosas. Hay contenedores, hay tablas, hay celdas, hay estructuras, hay objetos, hay clases, hay de todo. Bueno, a excepción de programación orientada a objetos dentro de MATLAB, eso tiene un tratamiento especial. Pero bueno, es raro la verdad que alguien haga eso dentro de MATLAB. Generalmente eso se hace dentro de Python. Pero de forma general, todo dentro de MATLAB es una matriz y vamos a ver eso. Y bueno, dentro de MATLAB vamos a diferenciar lo que son escalares, vectores y matrices. Pero todos estos siguen siendo matrices, a pesar de que les vamos a bautizar, porque tienen una peculiaridad respecto a las matrices normales. Pero bueno, vamos a hablar acerca de, primero, lo que dentro de MATLAB todo es una matriz y se los voy a demostrar en este momento. Ya, aquí podemos ver que yo creo el elemento A, que es igual a 1. Aquí está, el vector. Perdón, el número, le voy a llamar ahorita número, no quiero entrar a tecnicismos. Le voy a llamar el número A igual a 1. Vamos a ver las características. Primero, ahora ya entendemos que esta columna de name nos indica el nombre. Es decir, esta variable se llama A. Ya entendemos que el tipo de clase, la clase o el tipo de variable, ya entendemos que es double, que quiere decir double, el número decimal de precisión doble. O número punto flotante decimal de precisión doble siendo más técnicos. Pero bueno. Ahora entendamos la siguiente columna, que es el size, que son las dimensiones. A pesar de que el español sería tamaño, supongo, pero la interpretación sería ya correcta, serían las dimensiones. Entonces, ¿por qué nos dice 1 por 1? Porque la matriz A, ahora sí ya voy hablando un poco más con propiedad, la matriz A tiene una fila y una columna. ¿Y no es verdad? Es decir, una fila y una columna a la final no es un simple elemento. Entonces, comprobado. Dentro de MATLAB, todo es una matriz. Vamos a ver la siguiente. Voy a crear un carácter que sea igual a 1. Y aquí vamos a jugar un poco. Voy a crear una cadena que va a ser igual a 1. Igual voy a jugar un poco. Y vamos a ver. Y aquí le voy a llamar D. Le voy a cambiar el nombre nada más. Ya. Fijémonos. Es una curiosidad. Todos son igual a 1. Todos. Pero son variables diferentes y por ende, bueno, son tipos de variables diferentes, son clases diferentes y por ende tienen características diferentes. Algunas de ellas, claro está. Por ejemplo, D es un número. Vamos a ver, D es un número de 1 por 1 que tiene, que es de tipo doble. Número decimal de precisión doble. C es un carácter, vamos a ver eso. C es un carácter de clase carácter, ya vimos eso, de dimensiones 1 por 1, como ya lo vimos. Por eso, tiene solo un elemento, ¿no es cierto? Pero la cadena S, bueno, la cadena S de por sí, lo mismo, es el número 1. Aquí podemos ver S, que es de tipo string, es decir, cadena, y es de dimensión 1 por 1. Ahora bien, ya vamos a volver a este ejemplo un poquito después, porque ahorita quiero ingresar el concepto de escalar, de vector y de matriz. Pero que se entienda bien esto, que dentro de MATLAB, de forma resumida, todo es una matriz, porque técnicamente todo es un arreglo. Y ya vamos también a diferenciar lo que es un arreglo de lo que es una matriz, porque muchas personas lo confunden y algunas personas incluso lo tratan por igual. Pero un arreglo y una matriz no son lo mismo. Pero bueno, primero ingresemos los conceptos de escalar, vector y matriz. ¿Qué es un escalar? Un escalar no es más que una matriz de dimensiones 1 por 1. Esa es su peculiaridad. Es una matriz que tiene una fila y una columna. Esa es su única peculiaridad. Es por eso que se le llama a este tipo de matrices, que es una matriz, se le llama escalar. Aquí lo podemos ver. G es un escalar. Bueno, quiero omitir esta salida. Aquí está. Este es 1 por 1. Vamos con un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es una matriz, todo en MATLAB es una matriz, a breves rasgos. Un vector es una matriz de una fila o una columna, nada más. Aquí lo podemos ver. Y de paso, introducimos la forma de crear vectores dentro de MATLAB.
Y bueno, después, cuando lleguemos al tema de buenas prácticas, vamos a ver por qué es que MATLAB se asemeja tanto al lenguaje al lenguaje matemático que nosotros ya manejamos. Pero bueno, ya mismo llegamos a eso. Por el momento, que sepan que un vector se crea con corchetes. Aquí lo pueden ver, con corchetes. No con nada más. No con llaves, no con paréntesis, no con nada más. Solo con corchetes, por si acaso. Dentro de MATLAB. Y una comparación, por si acaso alguien venga de Python, es que esto es una matriz, no es una lista. ¿Por qué? Porque esto de aquí solo puede contener números, o solo puede contener caracteres, o solo puede contener cadenas, o solo puede contener valores lógicos. ¿Cuál es la moraleja? Una matriz solo puede tener datos del mismo tipo. Los elementos de una matriz son elementos del mismo tipo. Mientras que una lista en Python o en R, si mal no recuerdo también, no. Una lista es heterogénea. Es decir, distintos tipos de variables. Pero dentro de MATLAB, no. Dentro de MATLAB, una matriz es homogénea. Es decir, mismo tipo de dato, mismo tipo de variable. Entonces, bueno, eso que quede también claro. Ahora bien, entonces, bueno, ¿cómo separo yo las columnas de una matriz con comas? Entonces yo digo, el elemento 1, coma, es decir, siguiente columna, elemento 2, siguiente columna, elemento 3, siguiente columna, elemento 4, siguiente columna, elemento 5. Es decir, el vector B1 es un vector fila. ¿Por qué vector fila? Veámoslo. Este de aquí lo voy a comentar un ratito. Es un vector fila, ¿por qué? ¿Tiene o no tiene una sola fila? Yo les digo, ¿tiene o no tiene una sola fila? Y es por eso que se le llama vector fila, porque tiene una sola fila. Y como ya se les indicó, mediante las comas separamos las columnas. Y aquí lo podemos ver. Primera, segunda, tercera, cuarta columna. Bueno, coincide con los elementos por casualidad. Solo por el ejemplo. Ahora bien, ¿qué otro tipo de vector existe? Evidentemente el vector columna, ¿no? Si tenemos un vector fila, tenemos un vector columna. ¿Y cuál va a ser la peculiaridad? Como alguien tal vez ya lo pudo haber notado, si el vector fila se llama así porque solo tiene una fila, el vector columna se llamará así solo porque tiene una columna. Así de simple. ¿Y cómo separamos las filas entonces? Las separamos utilizando punto y coma. Entonces, elemento 1, siguiente fila, elemento 2, siguiente fila, elemento 3, siguiente fila, elemento 4, siguiente fila, elemento 5. Y listo. Al hacer eso, lo pueden visualizar tranquilamente. Vector fila, vector columna. Así de sencillo. Y bueno, como vimos, la función whos nos permite ver las propiedades. Veamos, el vector 1, como ya dijimos, es un vector fila, aunque claro que MATLAB no va a decir vector fila, vector columna. Para MATLAB es una matriz y punto. Entonces no va a ser tan quisquilloso, la verdad. Pero bueno, podemos ver aquí las propiedades. 1 por 5, vector fila. ¿Por qué? Porque tiene una fila. Vector 2, 5 por 1, vector columna. ¿Por qué? Porque solo tiene una columna. Nada más. Así de simple. Ahora vamos con las matrices. Bueno, una matriz ya la conocemos de toda la vida, somos ingenieros, somos científicos, entonces no es necesario darles más introducción a las matrices, que es un arreglo, es un conjunto de datos ordenado de n por m. N filas, m columnas. Entonces, ¿cómo creamos eso? Pues, si ya dijimos que las comas separan columnas y los puntos y coma separan filas, entonces los puedo combinar para crear justamente una matriz. Aquí lo podemos ver. Puedo crear, no me quiero adelantar todavía eso, este es un regalito. Ya, entonces, aquí está. Fila 1, bueno, a ver, ¿cómo se diría? A ver, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Esta es una fila, todo esto es una fila. Primero, segundo, tercero. Primera columna, segunda columna, tercera columna. Punto y coma. Después de eso yo debo poner otra fila de la misma longitud, evidentemente, porque ¿cómo puedo crear una matriz con la primera fila de 3 elementos y la siguiente fila de 4 elementos? Eso no tiene ningún sentido, ni siquiera en la matemática. Entonces, aquí es lo mismo. Siguiente fila, voy a crear 3 elementos, 4, 5 y 6. Siguiente fila voy a crear 3 elementos, 7, 8, 9. Y compilemos esto y podemos ver claramente que es una matriz. Aquí lo podemos ver. Primera fila, aquí está. Segunda fila, aquí está. Tercera fila, aquí está. Y lo podemos ver con la función whos. A es igual es una matriz de ¿qué? De 3 por 3, evidentemente. Y bueno, de tipo doble. Pero bueno,
Ahora introduzcamos el concepto de buenas prácticas, por lo menos para crear matrices, y vamos a ver lo que son las matrices con diferentes tipos de arreglos, porque dentro ya nos podemos ir quitando esa idea de que las matrices solo es un arreglo numérico. Tal vez alguien alguna vez lo dijo, tal vez yo lo dije ahorita, no sé. Un arreglo numérico. Dentro de MATLAB, una matriz no es únicamente un arreglo numérico. Dentro de MATLAB, una matriz puede, como ya les dije, puede tener letras, puede tener cadenas, puede tener valores lógicos, y en fin, puede tener un montón de cosas más. Bueno, continuemos. Denme un segundito nada más. Ya. Ahora sí, continuemos. Hablemos acerca de las buenas prácticas para crear matrices. Y son sencillas, porque MATLAB es muy versátil. MATLAB, eso es lo que me encanta, la verdad, de MATLAB, respecto a otros lenguajes, que es muy, muy, muy versátil. ¿A qué me refiero? Que en lugar de utilizar comas para separar las columnas, yo puedo utilizar espacios. Así de simple. Entonces, en lugar de escribir 1, 2, 3, 4, 5, porque puede que alguien esté muy acostumbrado a utilizar las comas como separador decimal, cosa que no se debería, se recomienda por cualquier razón siempre utilizar punto como separador decimal. Y en general les cuento así como un tip rapidito, en cualquier lenguaje de programación la coma es el separador decimal, no es, perdón, el punto es el separador decimal, no quise decir lo anterior. El punto es el separador decimal, no la coma. La coma nos sirve para separar argumentos, nos sirve en este caso para separar columnas, para eso sirve la coma, nos sirve para separador decimal. Entonces, pilas con eso. Pero bueno, entonces veamos este ejemplo. Veamos que aquí creo la matriz, el vector A1 y el vector A2, que tienen los mismos elementos, pero están creados de distinta forma. Aquí lo podemos ver. Es el mismo vector, simplemente creado de otras formas. Y alguien me dirá, pero o sea, no es demasiado cambio poner comas que espacios. Y yo les diré, pues sí, la verdad es que sí, tienen toda la razón. Si es que yo pongo, por ejemplo, A3, puedo poner el vector 4,6,7,1, lo que sea. Sí, es verdad. Y en lugar de eso, hubiera puesto aquí comas. Pero para mí, sinceramente, los espacios, perdón, los espacios son mucho más rápidos. 4, es mucho más rápido para mí poner espacios que poner comas, sinceramente. Primero. Y la siguiente razón la vamos a ver más despacito. Ahora bien, en lugar de utilizar, para crear un vector, en lugar de utilizar, para crear un vector columna, quise decir, para crear un vector columna, en lugar de utilizar el punto y coma, se puede utilizar el operador de transposición. O dicho de otra forma, este de aquí es, este apóstrofe transpone una matriz. Y por eso se llama el operador de transposición, o la función transponer también. Lo que hace es eso. ¿Y qué es transponer una matriz? Pues no es más que convertir las filas en columnas y las columnas en filas, nada más. Entonces, si es que yo tengo un vector fila, perdón, tengo un vector columna, fijémonos, primero analicemos esto. Tengo un vector columna, ¿no es cierto? Aquí. Este aquí es un vector columna. Fijémonos que si es que yo le quito este apóstrofe, esto es el mismo vector, por si acaso es el mismo vector, solo que este es un vector columna, este es un vector fila. Pero bien, en lugar de poner aquí punto y coma, punto y coma, punto y coma, yo puedo escribirlo como un vector fila, como lo pueden ver, le pongo un apóstrofe, una comilla simple, y voilà, se acaba de convertir en un vector columna. Es mucho más fácil que poner puntos y comas, creo yo. Es cuestión personal, pero a mí me parece mucho más fácil y más bonito. Y el siguiente tip es el más útil de todos. Crear una matriz en función de... Crear una matriz utilizando lo que acabamos de decir hace un momento. Y en realidad, en lugar de utilizar puntos y comas, utilizar intros, como pueden ver aquí. Yo les pregunto, esta matriz A2, que es la misma matriz A1, por ejemplo, que creamos hace un ratito, la matriz de acá. Es la misma matriz. ¿Dónde está? Aquí. Yo les digo, ¿cuál es más entendible sin necesidad de que yo ya les haya dicho que ambas son matrices? ¿Cuál es más entendible? ¿Cuál ustedes creen que entenderían con un simple vistazo? Sin necesidad de estar leyendo el código. Con un vistazo ustedes saben, esto es una matriz. ¿Con esto o con esto? O sea, yo les pregunto nada más. Pues evidentemente la segunda opción es
visualmente más fácil de entender que es una matriz. Aunque claro, cumplen la misma función, como vamos a poder ver aquí. Ambos crean la matriz. Incluso últimamente me he dado por escribirle de otra forma. Por ejemplo, esta es una forma en la que escribí antes, pero también se podría... Uy, creo que alguien está rayando en la pantalla. ¿Me pueden ayudar quitando el control, por favor, de las anotaciones? Por favor. Ya le hago. Ya. Entonces, bueno, ¿en dónde me quedé? Ah, sí. Entonces, eso podrían hacer. Entonces, ¿cómo creé esta matriz? Vamos a crearla nuevamente. Entonces yo digo, abro, cierro corchetes para crear la matriz. Pongo un enter, pongo 1, 2, 3, pongo un enter, 4, 5, 6, pongo un enter, 7, 8, 9. Y doy un último enter y ya estaría. Eso es una forma. También he visto, y la verdad lo he estado aplicando últimamente, que podemos poner esos espacios, esos enter de más, al principio están como que de sobra. Entonces pues, yo podría hacer esto y quitarle esto. También se entiende, la verdad. Esto de aquí estoy haciendo últimamente. También se entiende. La idea es que en lugar de utilizar comas y puntos y comas, podemos utilizar espacios e intros para crear matrices, que son mucho más bonitas y más entendibles. Listo. Ahora hablemos acerca de los tipos de matrices, de distintos tipos de matrices, ya no solo matrices numéricas. Y para esto, creo que lo voy a hacer en un documento aparte, la verdad, porque esto de aquí nomás es el tema. Y con que hayan entendido cómo crear matrices y todo eso, qué tipo es un vector, qué es un escalar y todo eso, con que hayan entendido los ejemplos para matrices numéricas, es decir, que tienen números, ya se entendió para todo, la verdad. Entonces, vamos a ver ahora, voy a abrir, repito, otro live script y vamos a crear distintos tipos de matrices en un live script diferente. Porque ya lo otro ya está entendido. Entonces, creemos, por ejemplo, la matriz de caracteres no la voy a crear. Eso sí, la matriz de caracteres no la voy a crear. Porque esas matrices son muy, muy especiales. Son las únicas con las que les recomiendo que tengan mucho cuidado y como tienen un tratamiento muy especial, requeriría mucho tiempo explicar y por eso no las voy a crear. Es decir, crear matrices, por ejemplo, una matriz C, le voy a llamar de carácter, C mayúscula. Por ejemplo, creo una matriz así. A, B, C, así por ejemplo. Esto es redundante, porque las matrices caracteres tienen un tratamiento muy, muy especial. Esto es redundante. No se debería crear así una matriz carácter. Pero bueno, ese es un tratamiento especial y la verdad los caracteres son generalmente útiles crear, porfa, el control de las anotaciones. Me ayudan con eso, por. Pero bueno, terminemos al menos con esto de los tipos de matrices. Entonces, las matrices carácter no las voy a mencionar mucho porque primero es la forma nativa, es la forma con la que MATLAB trabajaba desde el principio, que son solo caracteres. Incluso si alguien se va a Octave, se va a dar cuenta que en Octave solo existen los caracteres, no existen las cadenas. Y si mal no recuerdo, si es que tal vez ya las implementaron en la última versión, no he revisado, no son tan versátiles como dentro de MATLAB. Es por eso que las cadenas de caracteres, mucho cuidado, la verdad. Pero de preferencia no las utilicen, mejor utilicen cadenas. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Las cadenas los caracteres, en cambio, son más complejos. Ahora sí, entonces voy a crear una matriz S que va a contener nombres. Entonces yo voy a poner el nombre Isaac, espacio, es mi primer elemento, fijémonos, recordemos, una cadena es un único elemento, todo lo que esté dentro de la cadena es un único elemento, de los apóstrofes quiero decir. Voy a crear Isaac, voy a crear, no sé, Gabriela, voy a crear Nisa, voy a crear, no sé, Mauricio, no sé qué más. Ya, por ejemplo ahí, y démosle control enter, y vemos que se acaba de crear, en este caso lo voy a poner acá abajo para verle mejor. Vemos que se acaba de crear la matriz, bueno, en este caso sería el vector fila, de una fila, 4 columnas, por eso vector fila, que tiene el primer elemento, Isaac, segundo elemento, Gabriela, tercer elemento, Nisa, cuarto elemento, Mauricio. Y si es que yo quisiera crear una matriz, pues pongo abajo, ¿no es cierto?, los siguientes elementos. Por ejemplo,
Ponemos de rapidito, no sé, Miguel. Siguiente elemento, debo aquí ingresar 4 elementos, evidentemente. Veamos qué pasa si es que solo ingreso uno. Vean que es error. ¿Por qué? Porque en la primera fila tengo 4 elementos. En la segunda fila tengo un elemento. Eso no es posible. Entonces debo poner de ley 4. Por si acaso alguien haya tenido curiosidad de esto. Ahora vamos con la siguiente, el siguiente nombre, no sé, tal vez Arturo. Siguiente nombre, tal vez, no sé, Celeste, se me ocurre. También es un nombre, o lo he escuchado alguna vez. Y un último nombre, ay, qué malo que soy para los nombres, no sé, Alejandra. Ya ahí estaría mi matriz en este caso. Esto sí es una matriz, que tiene una fila, que tiene 2 filas, perdón, 4 columnas. Y podemos ver los elementos. ¿Por qué? Porque las cadenas, insisto, son un único elemento. Nada más. Eso es algo que tal vez puede estar chocante para algunas personas, pero es así. Es así como se funciona en MATLAB. Ahora veamos un arreglo lógico. Por ejemplo, le voy a llamar L de lógico. Y lo mismo, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a crear el vector true, true, false. Acá voy a poner false, false, false. Acá voy a poner true, false, true. Y podemos ver que se crea justamente una matriz lógica. Aquí lo podemos ver. Entonces, matrices, ampliemos ese concepto. Ya no son solamente matrices numéricas. Dentro de MATLAB también disponemos de las matrices lógicas, de las matrices cadena, les llamaría yo. Aunque generalmente se les llama solo arreglo cadena. Arreglos cadena. Pero bueno, ya cuestión de tecnicismos y nada más, creo yo. Lo importante es que se entienda el concepto nada más. Y listo. Eso sería todo, insisto, y reitero, no voy a hablar acerca de las matrices carácter o los arreglos carácter, porque no los voy a utilizar en este curso. Tienen un estudio muy peculiar, muy particular. Son un poquito complicados de trabajar a veces, aunque son muy recomendables cuando estamos trabajando con mucha información. Porque estas cadenas ocupan muchísimo espacio, ocupan demasiado espacio dentro de la computadora. Ahorita, claro que como tengo unas poquitas, no es como que mi compu se vaya a morir, ¿no? Pero si es que tuviera, insisto, no sé, estoy manejando la información de los clientes de una transnacional, se me ocurre, o no sé. Y ahí sí me importaría tener mucho cuidado también con los recursos y ahí yo necesitaría trabajar con caracteres, no con cadenas. Entonces ahí sí tendría que tener cuidado. Pero insisto, como es un tratamiento muy especial y se sale de los fines de este curso, pues no se los va a tocar. Pero les dejo ahí con la semillita si es que alguien quiere profundizar en eso. Y listo, bueno, hasta este momento me gustaría terminar con esto porque con 2 minutos no creo que avancemos demasiado en realidad. Y mañana continuamos con con las distintas formas de crear vectores un poco más fácil, más sencillo. Bueno, y finalizaríamos este tema 3 para entrar al tema 4, que vamos a hablar en cambio acerca de la indexación, que es igual otro tema súper sencillito que van a ver que les va a gustar. Es muy sencillo. Con lo que vimos ahorita es más que sencillo. Pero bueno, eso es todo por esta segunda parte. Bueno, muchas gracias, Isaac, por tu excelente ponencia y por compartir tus grandes conocimientos con todos nosotros. También agradecemos a todos los asistentes y recuerden que si tienen alguna pregunta, aún está activo el chat. Pueden hacerlo a través del chat de Zoom, de WhatsApp o para los que nos están viendo a través de las redes sociales, también pueden hacer por ese medio las preguntas. Bueno, y también recordarles que aún pueden acceder al certificado de la capacitación y siempre estos certificados de capacitación ayudan a incrementar tanto su experiencia, sus conocimientos y a acceder a mejores oportunidades laborales, ¿no? Hay que tener eso en cuenta y por eso les motivamos a que accedan a esta certificación. Cris, ¿estás con el micrófono apagado? Bueno, hay una pregunta. Bueno, ¿cómo copio automáticamente el código usando el teclado? Es una de las preguntas que nos hacen.
Eso es como utilizar Word, no hay mayor complicación, es decir, control C, control V. Pero en tal caso, veámoslo rapidito. Solo tengo un segundito, que si no, ya. Pues básicamente estoy en el código, estoy aquí, por ejemplo, se me ocurre, pues, pondría un nombre, por ejemplo, pondría otra vez mi nombre Isaac, y esto es un texto, ¿no es cierto? Entonces me vengo para acá, pongo igual el nombre, se me ocurre, y aquí entre comillas dobles, y vengo para acá, copio este con control C, pego con control V, y listo, no pasa nada, no es mayor complicación. Listo, otra pregunta nos dice, ¿por qué apareció el último error en el ejemplo de la matriz de los nombres? Ok, pero bueno, respondo esta pregunta y hay una preguntita antes. Bueno, aunque respondo mejor la pregunta anterior que dice, ¿qué libro de texto recomiendas para repasar MATLAB de manera autónoma? El libro más actualizado con el que yo estudio de vez en cuando se me olvida una cosita dentro de MATLAB es MATLAB para ingenieros de Holly Moore. Si no estoy mal, solo tiene una edición. Entonces, si es que a alguien le gustaría repasar de manera autónoma, es bastante bueno, aunque está desactualizado en algunos temas. Creo que es del año 2015, pero es el más actualizado que, por lo menos con el que yo estudio. No he encontrado en las librerías libros más actualizados, la verdad. Bueno, y ahora sí la pregunta, ¿por qué apareció el último error? Ya, igual voy a compartir pantalla para que podamos ver esto. Fijémonos en algo. Fijémonos en que si yo creo una matriz, por ejemplo, voy a crear aquí mismo una matriz, repito, crear una matriz A, voy a crear de 0, voy a crear cualquier 1, 2, 3, 4. Vemos la matriz A, ¿no es cierto? Es bastante fácil de verla. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero crear una matriz B? Voy a poner 1, 2, y aquí solo le pongo un siguiente elemento, solo le pongo el 8, por ejemplo. Bueno, 3 ya, para que sea. Fijémonos que la primera fila tiene 3 elementos y la segunda fila también debería tener 3 elementos. Entonces, como no pasa eso, me está diciendo, porque esta forma de concatenar es una optimización que han hecho los desarrolladores de MATLAB de la función VERCAT, porque se debería utilizar la función VERCAT para concatenar matrices. Pero eso ya es muy antiguo, muy del 2010, 2008, entonces por eso es que ni siquiera lo menciono, solo es como conocimiento general. Porque, como les expliqué hace un momento, es como se crean matrices actualmente dentro de MATLAB. Entonces, lo que está diciendo justamente es eso, que necesito concatenar filas, pero tienen que ser de la misma dimensión. Acá tengo una fila con 2 elementos y acá tengo una fila con un elemento. Entonces, eso no se puede concatenar. Entonces, yo debería añadir un segundo elemento para que las filas tengan el mismo número de elementos. O sea, añado un 0 y ahí no hay problema. Lo mismo pasaría si es que yo añado, por ejemplo, un elemento extra. Acá tengo una fila de 2 elementos y acá tengo una fila de 3 elementos. Entonces es lo mismo, problemas. Entonces, ojo con eso, nada más. Pedro Hinojosa nos pregunta, bueno, muy buenas noches, ¿se puede usar operadores lógicos entre matrices? Claro que sí. Se puede utilizar un montón de cosas, la verdad. Eso vamos a hablar el día de mañana. Bueno, mejor dicho, eso vamos a hablarlo cuando estemos hablando de las operaciones entre matrices. Porque el día de hoy llegamos hasta el punto de las operaciones, ni siquiera operaciones, cómo crear matrices nada más. Pero ya mañana o pasado mañana no estoy muy bien, no estoy seguro qué día, pero sí vamos a llegar al tema de operaciones entre matrices, no se preocupe. Listo, Jefferson Enríquez nos dice, ¿qué es una variable sims? Bueno, eso se sale del concepto de este curso porque este curso es introductorio y las variables simbólicas, justamente es eso, una variable sims, una variable simbólica, utilizan una extensión de Maple. Maple es otro lenguaje de programación y básicamente es otra empresa que se llama MapleSoft. Entonces, MATLAB tiene un trato, un convenio, no sé, con ellos y por eso es que se puede utilizar un lenguaje muy parecido a Maple dentro de MATLAB. Y eso es lo que se conoce como la caja de herramientas simbólicas. Y se puede hacer unos cálculos bellísimos, pero insisto, eso se sale de los objetivos de este curso. Pero bueno, es eso.
Me gustaría responder a una pregunta y es la del link del Google Classroom y los requisitos para la certificación. Les recordamos que si no encuentran el link de Google Classroom, pues revisar la descripción de todos los grupos de WhatsApp, debido a que esta información se encuentra en todas las descripciones de los grupos. Además, ya les envío el link por aquí. Listo, ahí está para que se unan a la clase de Google Classroom. Y sobre todo, ¿cuáles serán los requisitos? Pues que cumplan con el 75% de la asistencia y también que se cumplan con los deberes que se enviarán los fines de semana. Continúa, Cris, gracias. Listo. Godoy Ortiz nos dice, profe, en el archivo de conceptos omitió el apartado de guardar y cargar variables. Lo ejecuté tal como aparece en el archivo, pero no entiendo. Ay, es verdad, yo también me di cuenta de eso después de que pasé, pero como ya estaba en las matrices, ya no hubo vuelta atrás. Pero mañana empezamos con eso, ¿ya? Es básicamente guardar las variables para compartir con colegas, ese tipo de cosas, pero sí hay que explicarlo, la verdad. Mil disculpas, mañana empezamos con eso. Perdón. Listo. Y también nos piden que si puedes repetir el nombre del libro y el autor que mencionaste, por favor. Ok, bueno, igual para las personas que tal vez estén viendo la retransmisión, esto no debían ver, para alguien que esté viendo la retransmisión, el libro se llama, ¿cómo se llama? Bueno, pongámoslo como título. Se llama MATLAB para ingenieros, aunque ojo, no es ninguna publicidad ni nada de eso, simplemente que me pareció un libro excelente para estudiar de forma autónoma. Es de Holly Moore. Si no estoy mal, solo tiene una edición, pero es este libro. MATLAB para ingenieros, de Holly Moore. Listo. Gracias. Y que también si nos puedes ayudar con el... ¿de qué forma se puede compilar el código automáticamente usando el teclado? Ok. Bueno, eso lo mencionamos igual el día de ayer. Dentro de MATLAB, bueno, ayer que hablamos un poco de la interfaz, que es MATLAB y todo eso, fijémonos que Live Editor tiene muchas herramientas, ¿no? Como ya lo vimos el día de ayer, la mayoría por lo menos. Bueno, las explicamos y todo eso, a breves rasgos. Pero por favor les pido que ustedes pónganse encima de cualquier herramienta que ustedes quieran utilizar y les aseguro, no todas, pero la mayoría tiene un atajo de teclado. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que yo en el código, a pesar de que maximizo sin utilizar ninguna herramienta, pongo código, pongo texto, pongo código, pongo texto, porque estoy utilizando esos atajos. Es más fácil para mí. Y lo mismo, si es que quiero hacer comentario con el control R, por ejemplo, si es que quiero quitar el comentario, con control shift R, son los atajos que están. Si es que yo quiero compilar el código, control enter, es igual indica el atajo. O si es que quisiera, le puedo aplastar en esta barrita. Si es que quiero saltar de sección, bueno, si no me acuerdo, todavía no me memorizo todos, pero bueno, casi todo se puede hacer con atajos. Entonces, eso, nada más. Échenle una revisadita, porfa, a los atajos ustedes mismos. Por ejemplo, el que yo hago es este, de Run Current Section. Correr la sección actual, que es Control Enter. Esa es la respuesta más rápida, pero como recomendación se dijo lo anterior. Listo, muchas gracias, Isaac. Al parecer ya no hay más preguntas. Entonces daríamos por finalizado el segundo día de la capacitación, Introducción a MATLAB para Ingenieros. Les agradecemos a todos los que han participado activamente en este día y les recordamos que mañana les esperamos a la misma hora. No olviden de llenar el link de asistencia del día de hoy. Estará abierto hasta las 9:30. Recuerden llenarlo lo más pronto posible. Eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia y les esperamos el día de mañana.